Coming out and dance if you get the chance. We're gonna speed on around. All I wanna know is how far you wanna go. Fighting for survival. Underneath the stars, where we park the cars, ain't showing signs of stopping. Pretty little girls, naked to the curb. Ready to lay under coffin. If you wanna go, I'm gonna go. I got a fire burning, gonna take my hand. Hope you see your man. Baby, it's gonna be a big one. Baby, it's gonna be a big one. When we see the lights and we hear the fights, it's gonna be a stun. I've got something here. If you give me one more pick, I'm gonna color on. I don't wanna say what I have to say. If I kick it up now, if I wanna go, I'm gonna go. I'm going back down south now. I'm going back down south now. I'm going back down south now. If you wanna go, I'm going back down south. Bien, muy buenas tardes, estimados colegas, es un gusto saludarles. Saludarte, Melissa, Pablo, ¿cómo están? Yo sé que hay varios que se han inscrito, así que en la medida que vamos ingresando, hablando, se van a ir agregando más. Siempre así han sido las clases, los cursos, o después los ven online. Dígame si se escucha bien, Melissa, ¿cómo estás? Gusto saludarte, conocerte. Pablo, dígame si se me escucha bien. Yo te escucho bien, pero voy Hola, con Pablo, mala señal yo, gracias. pero te escucho bien. Perfecto. Hola, Ismael. Gusto saludarte. Melissa, ¿tú nos escuchas bien? Bueno, ahí vamos a ir hablando, comentando. Les doy la cordial bienvenida a ustedes a este conversatorio que he titulado respecto a lo que se viene. Ya estoy anticipándome a la jugada y es más que serio el hecho de que nuestra ley 20.720 va a ser reformada en poco tiempo. Hay un proyecto de ley de septiembre del 2020 en el cual se pretende modificar la ley 20.720 apuntando a perfeccionar los procedimientos concursales y crear unos procedimientos, bueno, procedimientos concursales que conocemos, la reorganización, la liquidación, la renegociación, y quieren crearse procedimientos destinados que se llaman procedimientos simplificados especiales, pero
para apuntar directamente a las micro y pequeñas empresas. Ya ustedes saben, lo que más se mueve en Chile son las micro y pequeñas empresas, ya que son los negocios más chicos, las empresas que de alguna forma dan servicio a otras empresas y que de alguna forma en esta ley 20.720 nos han visto muy beneficiadas con los procedimientos, ¿ya? Entonces, la idea del día de hoy es poder hablar un poco de lo que se viene en cuanto a procedimiento, bien sucintamente, pero particularmente me interesa hablar con ustedes lo que se viene. Bueno, ustedes saben que en Chile ya la intención del legislador en la ley 20.720 era que tanto las empresas o las personas deudoras en caso de insolvencia primero acudieran a procedimientos de segunda oportunidad. La renegociación en el caso de la persona deudora, la reorganización en caso de la empresa deudora. Y cuando aquello no fuere posible, es decir, no pueden renegociar o reorganizarse, recién ahí, agotada esa instancia previa, acuden al procedimiento de liquidación. O sea, la liquidación siempre se estipuló que fuera la última ratio. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Ustedes saben, aquellos que les apasiona esta materia y aquellos que han tramitado, lo que más se ve en Chile son las liquidaciones. Es decir, la empresa o la persona en insolvencia caen en la entrega de los bienes para que con esto se paguen los acreedores, conforme a la orden de prelación de crédito, y así obtengan la rehabilitación y la extinción de las deudas, ¿cierto? Hablando coloquialmente, no jurídicamente. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Que particularmente la liquidación voluntaria, ¿cierto? Es lo que muchos estudios jurídicos ven, los bancos, las instituciones, ha sido el procedimiento que de alguna forma es el más utilizado por la empresa o persona. Claro, porque la empresa o persona que entrega sus bienes, con esos bienes se pagan los acreedores, y si los bienes son de muy baja cuantía, incluso si no hay bienes, el juez en ciertos casos, en ciertos tribunales, de igual forma, concede la extinción de la deuda, el descargue de la deuda, que se escucha muy en el derecho comparado, la extinción de la deuda, ya, y la rehabilitación del deudor, ya en el caso de la persona deudora. ¿Y qué ha pasado últimamente? Y los pongo en el contexto, que hay muchos deudores de mala fe. Ya justamente esta ley, y por qué se quiere perfeccionar esta ley con el proyecto de ley que está en el Tribunal Constitucional. Se están viendo la admisibilidad de las normas que puedan tener una colisión ahí con los derechos fundamentales particularmente. Esta ley de alguna forma lo que quiere es apuntar a sancionar a los deudores de mala fe, ¿ya? Y que tú me comentabas, Melissa, ahí cuando, no sé si se sigue escuchando bien, tú tienes tu tesis o tu examen de grado en este tema de la mala fe del deudor, ¿ya? Y preliminarmente con esta ley 20.720, como que ha pasado un poco desapercibido, ya el juez como que no tiene muchas maniobras o herramientas jurídicas para sancionar o determinar la buena o mala fe del deudor, ya, o sea, aquel que se liquida ya voluntariamente y entrega un par de bienes y esconde, de alguna forma el acreedor y los liquidadores tienen ciertas herramientas, ya están los delitos concursales, las acciones revocatorias, pero no han sido muy fructíferas, ya de manera tal que se ha tenido que modificar la ley, instaurando un incidente, y eso es lo que queremos hablar hoy, que se llama el incidente de mala fe. Si se detecta por parte del liquidador o algún acreedor que el deudor ejerció tales maniobras que están tipificadas en la ley que vamos a ver hoy, el tribunal lo puede sancionar dentro del procedimiento, ya se le declara de mala fe, ya, y eso se tiene que acreditar, es un incidente, vamos a ver en qué consiste, de tal manera que si efectivamente se configura la mala fe del deudor bajo ciertas causales que vamos a ver en el día de hoy, se le va a negar la extinción de las deudas, ya, se le va a negar, no se le va a otorgar la extinción de las deudas. Cuestión que con esta ley, sí, o sea deudor de buena o mala fe, no distingue, el juez no hace mucho raciocinio en eso, como que directamente la da de igual forma. Existirán las acciones revocatorias en caso si se transfirieron bienes los últimos 2 años, o sea, hay delitos penales, pero igual se daba la extinción de la deuda. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Instaurar este incidente para efecto de sancionar al deudor de mala fe que ejerció cierto acto para negarle directamente la extinción de los saldos insolutos, y que es el motivo por el cual usted ingresa en un procedimiento de liquidación voluntaria, ¿ya? Entonces, es la figura total, absolutamente novedosa. Y yo de alguna forma le agradezco que ustedes estén aquí, porque ustedes me dirán, pero Ismael, todavía la ley no se publica, pero viene, o sea, ya hemos
visto con varios colegas, con varios autores, jueces, de alguna forma que la ley viene y se va a modificar sí o sí, y probablemente se va a publicar y entrar en vigencia este año, ¿ya? Así que eso es, no sé si Melissa te conectaste de nuevo, ¿se escucha bien ahí? Sí, Ahora sí, sí, disculpe. no te Es que preocupes, resulta gusto que estoy en saludarte. clase en la universidad. Sí, resulta que estoy en clase en la universidad y mi mamá está grabando la clase, por eso no podía contestar anteriormente. No te preocupes, Melissa, un gusto saludarte. Tú nos ves de La Serena, ¿no? Sí, de La Serena. De hecho, mi tesis este año, estoy en último año, es sobre el incidente de mala fe en materia concursal. Lo No, doy eso, con el profesor Diego Gutiérrez, no sé si lo conoces, de sí, Concepción. Diego, un gran colega, amigo mío. Ay, qué bueno. Mándale muchos saludos con Diego. No, bueno, Pablo, tú has tenido la oportunidad cuando estuvimos en la jornada de derecho concursal. Lo conoce también en la Universidad de San Sebastián. Ahora él fue la organizadora y uno de los organizadores. Exactamente. Ah, Él qué escribió bueno. un libro, así que, Melissa, por favor, cualquier duda consulta a Pablo. De igual forma, yo estoy grabando esta clase. Esto va a quedar, Ya, ok. y eso les quiero compartir un poquito, ¿ya? A ver, Ya. solamente quiero que tengan en consideración lo siguiente. Hay varios que se inscribieron, siempre pasa que o no se inscribe, o sea, o no viene o después viene la grabación. Cada uno sabe lo que estime pertinente, así que la idea es que ustedes de alguna Ujú. forma aprovechen esta tarde de alguna forma de hacer las preguntas correspondientes. Yo les comentaba que la reforma viene. Ya les voy a mostrar que ya estuvo en el Senado, ya estuvo en la Cámara de Diputados, el presidente no ejerció la facultad de alguna forma de vetar o hacer alguna observación, de tal manera que esto ya está en el Tribunal Constitucional, sale el Tribunal Constitucional, tendría que publicarse en este año y entrar en vigencia según el proyecto de ley en 3 meses más. Entonces, siempre el tipo de chileno van a estudiarla cuando esté, ¿ya? Entonces, lo bueno es que ustedes ya van a tener el material, ya van a tener el material en sí para efecto de decir, ah, ya, pues yo ya lo estudié, ya lo vi, de alguna forma se preparan para aquellos que tramitamos esto. Solamente pasar el dato, ¿ah? Yo de alguna forma, vamos a ver el incidente de mala fe, yo sé que van a quedar ciertas dudas, yo tengo pronosticado en abril ya hacer un curso más grande, ya de 3 días, pero de hablar de toda la reforma. Ya entonces eso voy a ir difundiendo en su minuto si les interesa a algunos de sus colegas, ¿ya? En el día de hoy, a ver, todos recibieron, más el link lo recibieron, por eso están conectados, pero yo le hice una carpeta Google Drive, espero que todos la tengan en presente, en el cual ustedes pueden ver que ahí va, bueno, está en la presentación del día de hoy, el programa oficial del conversatorio, que ustedes ya lo han visto, lo han completado, va a estar la grabación aquí, la del día de hoy, va a ser subida hoy día en la noche, más tarde mañana, y los materiales ya se los comparto principalmente respecto a los documentos que dicen relación con la reforma, ¿ya? Recordemos que todavía no tenemos número de ley, todavía no se publica, se va a publicar más adelante, en las noticias va a salir, así que lo van a escuchar y ustedes ya van a estar preparados, en el cual les comparto la ley 20.720, la actual, les comparto el texto, ya particularmente de el proyecto de reforma, ya el proyecto de reforma total, toda la reforma, que es la última que salió antes de que se fuera al Tribunal Constitucional, ya esa se supone que sería el texto definitivo, ya respecto a lo que después va a ser ley. Aquí ustedes pueden ver una tabla comparativa en el cual sale qué dice la ley 20.720 y qué dice el proyecto de reforma. Es muy interesante ver qué normas se cambiaron y qué normas no se cambiaron, ¿ya? Y aquí está el mensaje del proyecto de ley, en el cual vamos a revisar un poquito de por qué se modifica la ley, cuáles son los fundamentos de la ley 20.720 y por qué se modifica ahora, bien brevemente. Y aquí yo hice un comentario personal en una plataforma virtual que se llama estadodiario.com, en que hablo de este tema y particularmente sobre los efectos del incidente de mala fe. ¿Qué pasa si se acoge? Pero vamos a ver que no sé si, no, yo no logré comprender. Esto da para mucha interpretación ahora que todavía no se ha publicado y entrado en vigencia. Entonces, seguramente se van a generar en ustedes ciertas dudas, consultas, lo hará pensar, porque todavía no lo hemos visto. Y ustedes van a decir, pero esto, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo va a pasar esto? Y eso es lo interesante de los proyectos de ley en esta materia. ¿Ya? Así que tienen acceso, descárguenlo para que ustedes puedan revisar esta materia. Y como les dije, va a estar la presentación y la grabación en esta materia para que ustedes la puedan ver posteriormente. ¿Ya? No sé si Melissa, tú pudiste ver eso, ¿cierto?
Sí, ya vi, revisé la carpeta, así que ya está Ya, más o menos perfecto, leyendo un poquito. perfecto, perfecto, me parece muy bien, ¿ya? Sí. Bien, Voy a estar muteada porque estoy en clase, pero voy a estar no te escuchando. preocupes, no te preocupes, siéntete en libertad y si no, ahí se van a ir conectando. Hay personas que vienen recién del trabajo, así que la idea es que van a verla después y así ha sido siempre. Así que el interés Ok, siempre la voy a hacer con el mismo nivel si hubieran estado todos, ¿ya? Pablo me comentaba que está con problemas, así que yo voy a grabar por lo mismo, ¿ya? ok, gracias. De nada. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito ya de lo que es el incidente de mala fe. Vamos a hacer un break en un momento para que no nos cansemos a esta hora. Eh, ¿Qué les quiero comentar? A ver, yo de alguna forma presentarme, ¿cierto? Aquí voy a compartir pantalla, ya ahí ustedes me dicen si se comparte o no. Díganme por último por chat si se les ve la presentación, ¿ya? A veces me dicen los alumnos, y el profe no compartió nada. No sé si lo ven ustedes. Yo lo veo inválido. Ya, gracias Pablo. Ya. A ver, solamente para presentarme y para los colegas, mi nombre es Ismael González Cerda. Yo soy abogado de la excelentísima Corte Suprema, magíster en Derecho Privado por la Universidad de Concepción. Mi área totalmente ha sido en el tiempo el área de insolvencia y reemprendimiento. Me ha tocado ver muchos casos en materia de renegociación particularmente y liquidaciones, y sobre todo liquidaciones voluntarias, ¿ya? Profesor universitario, me toca hacer clases, abogado de clínica jurídica, me toca tratar mucho con alumnos y tratar mucho en este punto de insolvencia en muchas jornadas y seminarios que hasta el día de hoy a veces uno dice, pero ¿cómo te dedicas a esto? O sea, es un tema que prácticamente me ha interesado. Hay muy pocos autores que les gusta este tema, pero con el tiempo se han fomentado en la utilización de los procedimientos. Ya ha llamado la atención de la doctrina, la jurisprudencia, particularmente, no sé si han visto el tema de los CAE, los fondos solidarios, si se puede extinguir la deuda o no, ¿ya? Y por parte de los alumnos también. Entonces, y ahora que viene la reforma, sin duda, al venir la reforma concursal con estos proyectos de ley nuevos que pretenden perfeccionar los que ya están y crear nuevos procedimientos, más aún despierta el interés, ¿ya? Así que siéntase en la libertad, ustedes tienen mi correo electrónico, hay algunos que tienen mi número en preguntarme cosas, no tengo ningún problema. En la región de Temuco, yo estoy aquí en la región de la Araucanía, así que de aquí ahí nos conocemos con varios colegas, con Diego, Pablo, estuvimos la última vez en la jornada de derecho concursal, ya hay que también se hablaron temas de la reforma. Y les invito a que este año, probablemente aquí en la Universidad de la Frontera o otras universidades, van a hablar de la reforma, así que se tienen que preparar y capacitar en lo que es reforma, ¿ya? Así que de alguna forma le voy a dar ciertos tips y de alguna forma le va a ser más fácil más adelante, ¿ya? A ver, comentarles, vamos a partir primero antes de llegar al incidente de mala fe, que es el motivo por el cual ustedes están, ¿ya? Quiero comentarles que el incidente de mala fe se va a instaurar en los procedimientos de liquidación, ¿ya? Este incidente de mala fe, de alguna forma, y como les comentaba, quiere sancionar al deudor de mala fe que ejerce acciones de dudosa reputación durante el procedimiento de liquidación, incluso antes, ¿ya? Cuestión que con esta ley 20.720 no tiene muchas, no, la ley no sabe cómo agarrar ese deudor. Existen las acciones revocatorias, existen los delitos concursales, pero durante el procedimiento los efectos se van igual, o sea, era como un premio injustificado, ya al deudor que se liquidaba, entregabas bienes y quizá los escondió, igual se les daba y quizá el liquidador lo pilló, ya, o quizá los acreedores se dieron cuenta, pero la extinción de la deuda igual se producía, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta particularidad? Vamos a ver cuál es el mensaje, ya, cómo se llega a este incidente de mala fe, ya. Primero que todo, antes y para llegar a lo más particular, vamos a ver el contexto, por qué se genera o se generó la ley 20.720, que obviamente que se entró en vigencia en octubre del 2014 y que nos sigue rigiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Esta ley 20.720 se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, el nombre es muy claro, es una ley reformada que reforma la antigua ley de quiebra. Ustedes quizá ya han visto los fundamentos de por qué se reforma la ley, pero se los quiero mostrar en breves palabras, ¿ya?
La ley 20.720, recuerden que el fondo principal, sin perjuicio de lo que dice el PowerPoint, pero yo creo que a veces quedan con la idea de lo que digo, la idea primero era perfeccionar una ley concursal antigua, ya crear procedimientos para empresas o personas en insolvencia, y lo primero, y eso es lo importante, lo que hace el legislador, estimados colegas, el legislador dice, ya, si una empresa o persona está en insolvencia, establezcamos procedimientos previos para dar una segunda oportunidad. Es decir, si la empresa o persona está mal económicamente, que él vea en un procedimiento de reorganización o renegociación presentar un acuerdo de pago a sus acreedores. Es decir, que no caiga directamente en quiebra, que era el concepto antiguo y hoy se llama liquidación, sino que previo a ello evalúe si en estos procedimientos de reorganización o renegociación puede presentar un acuerdo de pago. Y ahí zanje la insolvencia, zanje su tema. Y justamente en Chile, en comparación a la liquidación, de alguna forma la reorganización y la renegociación han sido exitosas en alguna forma de decirlo. Ya vamos a ver que siempre han sido más liquidaciones, pero aquella empresa o persona en insolvencia tiene el procedimiento previo de reorganización o renegociación para presentar un acuerdo de pago y con eso zanjar su situación de insolvencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Ya que el legislador, la ley 20.720 dice, y si aquello no fuere viable, la opción de llegar a acuerdos, ahí recién, la última ratio, la última opción es liquidarse. O sea, la liquidación de la ley 20.720, la ley que nos rige actualmente, nunca ha sido la primera opción, siempre fue la última, ¿ya? Y eso fue principalmente el motivo, el espíritu de la ley 20.720, que era el procedimiento novedoso, menos costoso, menos largo, la idea es que los acreedores recuperaran crédito y poner a Chile al mismo estándar internacional de la OECD, donde están los países de primer mundo, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado particularmente? Ya es el espíritu de la ley 20.720. La práctica dice otra cosa, ¿ya? Y con el proyecto de reforma se dieron cuenta, ya que uno de los motivos para reformar la ley 20.720 es que ahora hay muchos procedimientos de liquidación. O sea, vamos a ver los números y ustedes van a quedar impresionados. Pero eso quiero que es que a modo de contexto, la ley 20.720 se genera para modificar una ley de quiebra, pero para que la empresa o persona en insolvencia acudiera a procedimientos de segunda oportunidad. Es decir, llegar a un acuerdo en la reorganización o renegociación. Y cuando aquello no fuera viable, ahí liquidar. O sea, la liquidación siempre fue la última opción. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. ¿Ya? Ahí ustedes ven los procedimientos. Yo esta imagen la encuentro muy buena porque aquí ustedes pueden ver a quién se puede someter a la ley 20.720 y a qué procedimiento. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, estimados colegas, la empresa deudora, ya el concepto que ustedes saben, una empresa deudora puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, siempre hay una definición de empresa deudora que son empresas de derecho privado con o sin fines de lucro. Una empresa privada también, o sea, una empresa deudora puede ser una persona que emite boletos honorarios los últimos 2 años. Se le considera empresa deudora, ¿ya? Y la empresa deudora puede reorganizarse y en el último caso liquidarse, ¿ya? Y las personas deudoras, que son aquellas personas que tienen contrato de trabajo, que particularmente jubilados, cesantes, pueden acudir a la renegociación y por último caso a la liquidación. ¿Ah? Sin perjuicio de ello, yo he visto empresas deudoras que directamente se van a la liquidación. ¿Ah? Ya no es obligatorio que pasen por acá, es la intención, la sugerencia del legislador. Pero en estos casos yo he visto que la empresa directamente se va a la liquidación. El espíritu del legislador, váyase por acá primero, tanto empresa o persona, y después váyase a la liquidación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es bien particular la situación y lo que se ve. Esos son los procedimientos que se instauró en la ley 20.720, ¿ya? Miren, eso les decía, bueno, y de acuerdo a, disculpen, ¿hay alguna duda o consulta hasta ahí? Si me dicen por chat no tengo ningún problema. No por mi parte, Ismael. Gracias, Pablo. Pueden comentar, así que no se preocupen para que no sea tan monólogo. La idea es que puedan ustedes comentar, dar una apreciación, un comentario, cómo lo han visto en la práctica, las experiencias también nutren en las clases, así que en ese sentido es bien importante. Pero miren, yo les dije, bueno, prácticamente la intención del legislador se ha cumplido, ¿no?
Si ustedes ven, de acuerdo a la última cuenta pública, ya vamos como a los 7 años de ley, ¿ya? Siempre en octubre nosotros estamos de cumpleaños, digo yo, porque los que nos interesa esta materia, porque miren, en 7 años ya, y esto es un extracto, ya, ustedes pueden ver que se han utilizado las renegociaciones y las reorganizaciones, se han llegado a acuerdos a fin de evitar la liquidación o la quiebra, pero prácticamente no se ha cumplido el propósito del legislador porque siempre han habido más liquidaciones de empresas y de personas, y aún más liquidaciones voluntarias de las personas, que ustedes se dan cuenta. Ya hasta el día de hoy creo que vamos en 21.000, y sigue y sigue y sigue. Y les quiero decir algo, quizá, bueno, aquellos que trabajan en alguna institución que no sea del deudor, este es el momento de liquidarse, ya, este es el momento de liquidarse porque el procedimiento tal cual está es un procedimiento liviano, más fácil de obtener la rehabilitación, ya, salvo ciertos tribunales que han tenido que crear jurisprudencia para detener a un deudor de mala fe a través de ciertas normas, pero hay, por ejemplo, ciertos tribunales como en Temuco, que es lo que vemos en Concepción, Santiago, de los 30 algunos tribunales, de alguna forma la liquidación es como una solicitud voluntaria. Yo puedo decir que de alguna forma siempre va a obtener un resultado favorable, pero hay ciertos libros que tratan que los tribunales cada vez están poniendo resistencia porque ha habido mucha utilización de estos procedimientos de deudores que no deberían ser merecedores del descargue de deuda, de la extinción de la deuda, ¿ya? Así que recuerden que la liquidación lo que apunta es que el deudor que tuvo una deuda se rehabilite y además se extingan todas las deudas que tenga, ¿ya? Entonces no hay un mecanismo de cómo detener o cómo sancionar a aquel que durante el procedimiento o ante el procedimiento ejecuta actos ilícitos de mala fe destinados a sancionarlo con la negación del efecto extintivo, ¿ya? Cuestión que aquí en Chile se da de buena o mala fe. Sí existen las acciones revocatorias, qué pasa si el deudor antes de entrar al procedimiento vendió una casa, un auto, sí. Eso, pero es para sancionar el acto, para declarar inopolible el acto a los acreedores y que vuelva a la masa y se extinguen las deudas y se remate el bien, ¿ya? Y los delitos penales, ya los delitos concursales, pero ninguna de estas herramientas hacían particularmente que se sancionara la mala fe negando la extinción de las deudas. O sea, estuviera de mala fe o no, igual se le daba la concesión de este beneficio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿ya? Y vamos a ver que también tiene su desventaja, puede que retarde los procedimientos, así que eso lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, vamos a ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este proyecto de ley que viene ahora y que pronto va a ser ley? Si ustedes se dan cuenta, este proyecto de ley se llama proyecto de ley que moderniza los procedimientos existentes en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. El legislador se dio cuenta que los procedimientos no eran muy adecuados para las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Eran procedimientos muy costosos, entonces se quieren crear procedimientos simplificados que sean más baratos y que de alguna forma sean procedimientos más amigables con las micro y pequeñas empresas. Ya cuestión que con esta ley se torna un poquito caro y a veces no los utilizaba los procedimientos, ¿ya? Pero miren, ahí ustedes pueden la diferencia. Primero, el mensaje de la ley dice, miren, sí, esta ley hay que perfeccionarla, principalmente dentro de los datos estadísticos que da la superintendencia en el mensaje y en el debate parlamentario. Miren, los procedimientos que más se han utilizado en Chile han sido la liquidación, siendo que cuando hubo la ley de quiebra, solamente hubieron 5.000 procedimientos en 34 años de ley de quiebra. Pero miren, ahora que tenemos la ley 20.720, se multiplicó, cuadruplicó más de 32 veces, hay más de 30.000 procedimientos en la práctica, ¿ya? De tal manera que no se está cumpliendo el motivo que el legislador estipuló al inicio. La idea era renegociar, reorganizarse y después liquidar, pero se dieron cuenta que no se está cumpliendo. Han habido más de 30.000 procedimientos en el día de hoy, pueden que haya más en este año de enero, febrero, marzo, en el cual la gente se esté liquidando, ¿ya? Y uno de los motivos por el cual se quiere modificar la ley 20.720 es que mucha gente está utilizando los procedimientos desmesuradamente y no sabemos si está de buena o mala fe y si es merecedor y si está bien la ley, ya particularmente en este sentido, ¿ya?
ustedes pueden dar cuenta aquí, ya el proyecto de ley que vamos a hablar y que se va a publicar, establece que primero, uno, en que hay incentivos errados para preferir la liquidación por sobre la reorganización y la renegociación. Yo les comentaba en este sentido lo mismo. Ya el legislador quería que primero acudieran a procedimientos de segunda oportunidad. Cuando hablamos de procedimientos de segunda oportunidad, reorganización y renegociación, y después la liquidación. Pero es como pasa lo contrario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ley, el proyecto de ley, va a tratar de poner más barreras a aquel que se liquida. ¿Ya? Y una de esas barreras, el incidente de mala fe que vamos a ver hoy. Ya, lo otro, faltan mecanismos para prevenir el uso inadecuado de los procedimientos de liquidación, lo que les comentaba. Es muy fácil liquidarse. El legislador, y menos el juez, tiene las herramientas para detener al deudor cuando ejecuta actos ilícitos, ya en contra de su patrimonio prácticamente, ¿ya? Y no hay un mecanismo para detectar la mala fe, ¿ya? Y bueno, hay varios motivos más, pero el último, miren lo que se quiere establecer, que la liquidación sea la última rata y potenciar las reorganizaciones y la renegociación, ¿ya? Bueno, una cosa, yo les quiero comentar, una cosa lo que el legislador sugiere, pero vamos a ver si en la práctica va a ser tan así. Ya, en mi criterio, probablemente igual se vayan a restringir un poco las liquidaciones, pero igual se va a mantener la tendencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto depende de cómo el juez aplica la norma y qué considere el juez, si el deudor es merecedor o no de asumir un procedimiento, liquidación o reorganización. ¿Ya? Bien, bueno, aquí les dejo los hitos principales del proyecto. Ya ustedes pueden ver el seguimiento del proyecto de ley. Yo también les dejo aquí, eh, eh, aquí está, este está el proyecto de ley. Ya ustedes pueden buscar en diputcámara.cl, si no me equivoco, en el cual ustedes pueden ver en qué estado está el proyecto de ley. Si ustedes pueden ver aquí, el estado está en trámite constitucional, Tribunal Constitucional. O sea, están esperando ya ver la legalidad de estas normas, no sean inconstitucionales algunas, y después de esto ya, pero ya se despachó para ley. Ya, entonces de alguna forma, esto pueden ir a hacerle el seguimiento. Yo les dejé entre los materiales el último texto que se aprobó, antes que se fuera al Tribunal Constitucional, en el cual ustedes pueden ver en qué trámite está este proyecto de ley. Y principalmente, como yo les comentaba, les vuelvo a repetir, perfeccionar los procedimientos ya establecidos y crear nuevos procedimientos simplificados para micro y pequeñas empresas, y que vamos a ver cómo se va a aplicar en ese sentido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Para que vamos entrando al detalle de lo que nos convoca. ¿Ya? Si ustedes pueden ver ya los procedimientos concursales, bueno, esto se lo dejé a ya hacer un barniz, los procedimientos, y que lo voy a comparar. Esto es importante que pongan atención, porque ustedes me dirán, Ismael, bueno, tú nos has hablado de el espíritu de la ley 20.720, el espíritu también del proyecto de ley, pero ¿cómo van a quedar los procedimientos? Ya, y esto es importante, cómo va a quedar y quién puede operar, porque yo les he mencionado para micro y pequeñas empresas. Ya, pero ¿qué pasa con las grandes, las medianas? ¿Cómo se va a distinguir? Eso es lo que quiero. A ver, todavía no se ha aplicado esto, pero más o menos podemos ir planteando cómo va a ser. Pero primero, ¿cómo es la ley 20.720? Bueno, ya sabemos, ya la empresa deudora que está en insolvencia, yo les comenté, en el caso de empresa, recuerden que quien se puede someter a la ley 20.720 es la empresa y la persona. Yo les comenté quién es empresa y quién es persona. En el caso de la empresa, si está en insolvencia y puede presentar un acuerdo de pago a sus acreedores para evitar la liquidación, se reorganiza en un procedimiento judicial ante el tribunal competente y presenta un acuerdo de reorganización. La idea es reestructurar sus activos pasivos y presentar un acuerdo es decir, mire, quiero pagar, pero cámbiame las condiciones del juego, las condiciones de los créditos, y lleguemos a un acuerdo y pago de una forma diferente, ¿ya? Lo mismo en el caso de la renegociación, los efectos son los mismos, los puedo considerar, obviamente cambian las normas y ciertas situaciones particulares para cada caso, pero en el caso de la persona deudora se llama renegociación, que esto se ve ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en el cual también la señora Juanita quiere llegar a un acuerdo con los acreedores para efectos de que seguir pagando
de otra forma que le ayude su sueldo, o sea, su sueldo le alcanza a pagar sus deudas. Y tanto la reorganización y sobre todo la renegociación ha sido muy exitosa en la práctica. Hay muy buenos acuerdos, ya en comparación de la reorganización que un poquito menos, pero se han utilizado, ¿ya? Y bueno, en Chile el otro procedimiento estrella, Ismael, sí, Pablo, te escucho. entiendo que o confírmamelo, en la reforma a la ley, el tema de la boleta honoraria se va a modificar también para que Sí, puedan renegociar las personas que boletean. sí, Pablo, mira, dentro de los instrumentos que yo les dejé, otra de las críticas que de alguna forma se hizo y se hace al día de hoy es que aquella persona natural que emite boleta honorario los últimos 2 años, o sea, si yo trabajo de aquí 2 años hacia atrás, y particularmente las personas que emiten boleta, no son consideradas personas deudoras, de tal manera que las personas deudoras tienen la opción de renegociar ante la superintendencia. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas personas naturales que no eran consideradas personas deudoras, sino que eran consideradas empresas deudoras y se iban a otro procedimiento, que era un procedimiento de reorganización, pero en la práctica ese procedimiento está diseñado para grandes empresas, hay contabilidad, trabajador y todo eso, pero de tal manera que la persona deudora, aquella persona natural que emitía boleto honorario, solamente le quedaba la liquidación, y la mayoría, y influye en cuanto al número, que las personas que no tenían para renegociar se liquidaban teniendo la opción de la reorganización, pero el procedimiento no está diseñado para ello. De tal manera que lo que se quiere hacer con el proyecto de ley, y eso es zanjada, se va a considerar ahora a la persona deudora, aquella persona natural que emite boleta honorario, ya de tal manera que pueda acudir a un procedimiento de renegociación, cuestión que muchos deudores en la actualidad han quedado fuera por el hecho incluso de emitir una sola boleta honorario, ¿ya? Entonces, no pueden renegociar, ¿ya? Y tenía la única opción, era liquidar. ¿Ya? Así que Pablo, ahí no sé si respondo a la consulta. Sí, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bien, y como les comentaba, ahora eso está zanjado en el proyecto de ley. Eh, bueno, la otra opción que tenemos hoy actualmente es la liquidación. Ya prácticamente, yo digo, este es el procedimiento estrella sin que lo hubieran invitado, porque no era la intención del legislador, pero hoy es el procedimiento que ustedes escuchan más. Empieza un año desde cero, borra tus deudas y no pagues nada, típico concepto de estudio jurídico, o ciertas instituciones que están dentro de su derecho, pero ahí hay cuestiones que uno puede hacer ciertos reparos, eh, y prácticamente se supone que en la ley 2720 era el último invitado, ¿ya? Pero se ha transformado en el primer invitado que las empresas o personas, cuando están en insolvencia, se someten inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí tú no presentas un acuerdo de pago, ya tú entregas tu patrimonio, ya puedes entregar tu auto, tu casa o bienes de casa para que con eso se paguen tus acreedores. Y tú sí o sí, incluso si se alcanzaron a pagar los acreedores, eso no te importa a ti como deudor, a ti te importa es que se eliminan tus deudas y vas a obtener la rehabilitación total. Ya hay un ejemplo práctico. Este procedimiento es para liquidación de empresa y persona deudora. Ustedes saben que la liquidación, una de las formas de que para iniciar existe la voluntaria, la forzosa y las causales de liquidación refleja, pero la que más se utiliza es la liquidación voluntaria. El propio deudor se para afuera del tribunal y dice, aquí está mi patrimonio, con esto yo le voy a pagar a mi acreedor. Entonces, esto se ha prestado para muchos temas, en el sentido que se ha sugerido mucho a los deudores, ya por parte de abogados muchas veces, de decir, no, no paguen nada, liquida, pone un par de bienes o compra en la Feria de las Pulgas ciertos bienes y con eso se va a rematar y no importa si los acreedores no se pagan, ese crédito va a producir la extinción de la deuda y tú vas a quedar en cero. Qué atractivo, atractivo, porque alguien que te diga que tú no vas a pagar más tus deudas, incluso, no, si la ley no dice nada de las pensiones de alimentos, no dice nada del CAE, tienes crédito de estudiantil, no, incorpóralo igual, si la ley no distingue, ¿ya? Entonces, esos son otros temas, ya en el cual ustedes pueden decir que es fácil liquidarse, ¿ya? En su momento hay tribunales que hacían lo que decía la ley, pero últimamente hay ciertos tribunales que se han puesto, en palabras nuestras, pesados. No, ya se han dado cuenta que hay deudores que entregan
Bueno, yo he escuchado de hasta matamosca, ¿ya? O pianos de niño, o usted, pero ¿cómo? ¿Y quién le recomendó hacer esto? No, o sea, de tal manera que ya el juez como que se está dando cuenta y dice, no, pues esto ya no, esto, claro, porque van a extinguir, y si son, imagínense, si un deudor debe 100 millones y los bienes que entrega están evaluados en 1 millón de pesos, ¿qué pasa con los 99 millones de pesos? Se extinguen por el solo Ministerio de la Ley, así está la ley, ¿ya? Y de alguna forma vamos a ver en el día de hoy, después del break, que se va a tratar de modificar eso, ¿ya? Recuerden que el procedimiento se supone, ya, pero la ley no lo dice así, se supone que estos procedimientos deberían ser utilizados para deudores honestos, pero desafortunados. Cuestión que esta ley no da mucha cuenta de eso, pero con el proyecto de ley va a tratar de honrar a ese deudor que por circunstancias externas está acá. Y no porque haya propiciado su insolvencia, que en muchos de los casos en Chile se ha notado eso. ¿Ya? Bien, miren, ojalá puedan sacarle fotos, pero yo sé que lo van a descargar en su Google Drive. Miren, ahora va a quedar así con el proyecto de ley. ¿Ya? Como que el concepto de empresa y persona un poco desaparece, o sea, el concepto de persona se mantiene, persona deudora. Aquí debería ser persona deudora, pero esto todavía no sale y después van a ir perfeccionando de alguna forma las imágenes, pero sí como que se subdivide el concepto de empresa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, a ver, a grosso modo, se mantienen los procedimientos de liquidación, de reorganización y de renegociación, se mantiene, ¿ya? El procedimiento ahora, para que usted, y lo mismo, van a ver que los procedimientos de reorganización se mantienen, los procedimientos de liquidación se mantienen, pero el procedimiento de renegociación también, pero se van a crear otros procedimientos que se van a llamar simplificados, como que quiere ser más simple de lo que esta ley dice que deberían haber sido, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concepto de empresa se mantiene, pero se subdivide en empresas grandes y medianas, ¿ya? Y también en empresas micro y pequeñas, ¿ya? Siempre cuando ustedes escuchen el concepto de micro y pequeña empresa, para ellos van a ser el procedimiento simplificado, ¿ya? Cuando el concepto sea de grande y mediana, son los procedimientos ordinarios o los que nosotros conocemos, ¿ya? Lo que se va a crear son los procedimientos para micro y pequeña empresa, pero los procedimientos que ya conocemos se van a mantener para las grandes y medianas empresas, ¿ya? Y ahí tenemos que ver ¿cómo está definido? Bueno, vamos a ver cómo lo define el legislador. Dice que después, aquel deudor que se somete, que es micro y pequeña empresa, va a tener que entregar una declaración que acredite los ingresos inferiores a 2.400 UF y coincidir con un concepto del Código del Trabajo que les voy a leer inmediatamente. Es bien particular la norma, ¿ya? Se mantiene el concepto de empresa, de persona, pero va a haber esta diferenciación. No sé cómo se va a aplicar en la práctica para que el juez note si es micro o pequeña empresa, pero ahí se recurre a la ley 20.416, que fija norma a las empresas de menor tamaño. Entonces, y el Código del Trabajo. Y voy a leer una normativa para que ustedes puedan entender, ¿ya? Pero va a ser bien importante cómo el juez o sea, quien tiene que acreditar que es micro y pequeña empresa va a tener que ser el deudor. Si no, el juez tiene que rechazarlo. O decir, no, vaya a hacer el otro procedimiento. Entonces, le explico. Las empresas grandes y medianas se pueden someter a una reorganización y una liquidación. En eso no tenemos problema porque prácticamente, bueno, hay que ver el concepto de grandes empresas y medianas en la ley 20.416, que se entiende, ¿ya? Y si estamos en presencia de micro y pequeña empresa, aquí se cambia. En ese sentido, que se crean procedimientos nuevos llamados reorganización simplificada y una liquidación simplificada. Pero, Ismael, ¿qué es una liquidación simplificada? Es la misma liquidación, pero se van a eliminar ciertas cosas. Por ejemplo, lo que se pretende eliminar es la diligencia e incautación. No más incautación. O en el caso, por ejemplo, de las audiencias, la del 190, la Junta Constitutiva de Acreedores, no más audiencia. Y si es necesario, se signa. Entonces, más rápido va a ser el procedimiento. Pero para micro y pequeña empresa. Y en el caso de las personas deudoras se mantiene, ya va a existir la renegociación y también las personas deudoras ahora va a ser más fácil liquidarse, en el sentido de a qué me refiero, más rápido, ¿ya?
en el sentido que van a acudir a una liquidación simplificada, no va a haber incautación, bueno, depende del caso, si el liquidador lo requiere, los acreedores. Pero bien particular lo que va a acontecer ahora. En este sentido, es bueno que ustedes graben esto. ¿Por qué? Porque se mantienen los conceptos, pero se crean nuevos procedimientos y se hace una diferenciación en cuanto a empresas. Se acude, dice el legislador, mire, estamos en presencia de una micro y pequeña empresa si se configura esta norma o esta situación. Por ejemplo, se la voy a leer. No sé si se va entendiendo, colegas, por favor, si me dicen. Sí, perfecto. Oye, Ismael, una consulta. ¿Y este hecho de que sean simplificadas, va a requerir el patrocinio también de un abogado o va a ser tan simplificada que van a incluso dar la opción de hacerlo por la superintendencia, por ejemplo? ¿Qué Sí, sabes al respecto? sí, Pablo, mira, justamente en cuanto a la representación de un abogado, siempre en esta ley se mantiene. Ya, yo creo que si ya dicen que no se puede liquidar cualquier persona sin representación de abogado, yo creo que hasta los liquidadores y nosotros como abogados de esto no iríamos en contra porque este afán del poder de estas tendencias contemporáneas de judicializar todo siempre ha quedado la embarrada en el sentido de no, hágalo usted, pero al final siempre recurren a un abogado. En el tema de la renegociación, Pablo, como lo conocemos, uno puede personalmente, ya en la renegociación no se modificó tanto, o sea, ciertas cosas, o sea, mantiene la condición que puede ir la persona, pero siempre recurre a un abogado, ya, pero en la liquidación, por ser un procedimiento judicial, obliga a que sea patrocinado por un abogado. O sea, todos los procedimientos son judiciales menos la renegociación en el sentido de que tú puedes hacerlo personalmente y administrativo, ¿ya? Pero la ley no trata nada de desjudicializarlo. Se mantiene la liquidación a través de abogados, ¿ya? Así que en ese sentido no hay mayor, no hay mayor No hay modificación. que preocuparse tanto. Es que claro, porque yo lo comentaba, Pablo, con un colega y le decía, oye, este afán de los tribunales de judicializar y todo, y al final y al cabo crea problemas, porque al final igual tienen que ir a la superintendencia, igual tienen que venir un abogado y el abogado tiene que cobrar y todo. Entonces, no, qué bueno. Y estos procedimientos, recuerden que son muy técnicos, ya son procedimientos bien especializados, se supone, ¿ya? Entonces, de alguna forma puede complicar más al deudor y ojo, si fuera así el deudor, imagínense, si el deudor diría, no, pero yo vendo la casa y después me someto a tu procedimiento, va a quedar con mala fe en fiscalía, con delitos concursales, porque no lo asesoró un abogado. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Se supone que hay bueno y malo abogado, pero eh, en ese sentido la buena fe se presume. Así que en ese sentido, bueno, y yo les quiero decir, con todas de las letras, quizá el motivo de que pretende reformarse esta ley 20.720 es porque están matando a la gallina de los huevos de oro. El Poder Judicial, los tribunales, el legislador se dio cuenta que se está utilizando mal esta herramienta teniendo muy buenos beneficios. Esta ley no debería haber sido modificada, de tal manera de instaurar un incidente de mala fe, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Yo les comentaba que, miren, por ejemplo, este artículo, existe el 273A, que es la liquidación simplificada, dice que este procedimiento será aplicable a las empresas que califican como micro o pequeñas empresas según el artículo segundo de la ley 20.416. Es decir, si una empresa se liquida, simplificadamente, tiene que acreditar que es microempresa y que son aquellas que tienen un ingreso anual inferior a 2.400 UF mensuales, que eso se acompaña con antecedentes contables y de servicio puesto interno, ¿ya? Y además se va a considerar micro pequeña empresa aquella empresa que tuviera contratado de 1 a 9 trabajadores. O sea, tienes que acompañar todos los documentos para acreditar que tú eres micro y pequeña empresa y que tienes que estar en esa condición. Va a ser un poquito más complicado decirle al juez que cumple este presupuesto, ¿ya? A diferencia de cómo está actualmente la ley que empresa, persona y listo, ¿ya? Pero cuando estemos en presencia de micro y pequeña, grande y media, tú tienes que acreditar que estás dentro de este rango. Por ejemplo, el concepto de pequeña empresa es aquella que está dentro de ingresos menor a 25 unidades de fomento y además que tiene de 10 a 49 trabajadores, o sea, va a ser un poquito bien complicado. Vamos a verlo, ya siempre esto depende del tribunal, por supuesto, si nos pide más información al respecto o da lugar nomás.
ya cuestión que también se hace la crítica hoy en la ley 2720, como que el juez no ve mucho, imagínense. Recuerden que el juez que está conociendo es un juez civil que conoce ordinario, sumario, penal, me refiero a la ley indígena, y si es juez mixto, juez de letra, además de familia, laboral y penal, además, y lo civil, y además esta ley, como que no hay una especialización en el tema muchas veces, y ahí los capacitan, o contratan a un funcionario, por ejemplo, aquí en Temuco, que lo ayuda. Entonces, al final y al cabo, de esto depende del tribunal si va a tomar la seriedad o el examen necesario para ver si efectivamente se cumplen los presupuestos. ¿Ya? Yo no sé si hay alguna duda hasta ahí. Hay muchas dudas, sin duda. O sea, valga la redundancia, van a haber muchas dudas en este caso, pero vamos a ir viendo cómo se van dando la práctica. Pero tienen que saber cómo va a ser, por último, esta diferenciación establecida. ¿Ya? Bien, lo dejo de alguna forma porque este PowerPoint yo también lo he utilizado para explicar el curso del proyecto de ley. Yo les dije que, bueno, empresa deudora se mantiene el concepto, se va a modificar el concepto de empresa deudora en el sentido que las personas que emiten boleto honorario sean consideradas personas, ¿ya? Y no empresas como se ha estipulado. De ahí yo pongo a disposición procedimientos se van a crear, que son los procedimientos de liquidaciones simplificadas, ya en el cual ya se lo he comentado, y estos procedimientos van a ir destinados a las micro y pequeñas empresas, para que ellas se liquiden también, ya, y se reorganicen simplificadamente. Vamos a ir viendo cómo va pasando en la práctica. Bien, bien, yo no sé si estamos bien ahí para hacer un pequeño break de 5 minutos, 10 minutos. Vamos súper bien. No han habido consulta, algún comentario, no sé si tienen alguna causa, cómo han visto la litigación actual. Bueno, acá en Temuco, bueno, voy viajando ahora, pero en Temuco, como dijiste tú, no hay mayor problema respecto a los requisitos y a la admisibilidad. Mira, Claro, casi todas pasan la admisibilidad del tribunal. sí, sí, no ha habido mucho problema aquí en Bueno, Temuco. y una vez ya dictada la resolución de liquidación, el liquidador no es mucho lo que puede hacer más allá de la Claro, revocatoria. es el área, claro. Aquí vamos a ver que Lo en que, el proyecto de ley que como que va, el incidente Manafé va a poner un paralelo. No claro, sé eso si va a ser Melissa, no sé si Melissa, en tu caso, tú has visto procedimiento o llega esta materia recién ahora por tu tesis. No sé si nos escucha Melissa. lo Bien, que sí he visto harto últimamente, Ismael, es que se está usando harto la facultad de no perseverar. así. El- Respecto a qué viene. sí, no de bienes muebles, pues, que son Ah, la mayoría en todas las liquidaciones se ofrecen bienes muebles. En definitiva, el deudor ni siquiera está perdiendo los bienes ya, ya, lo visto por los bancos. claro. Nos llega harta solicitud de liquidador solicitando no perseverar y bueno, los bancos están aceptando, si en definitiva es real que el costo-beneficio no sale a cuenta. Nada. Y al final, si, claro, si lo rematan, que es obtener nada. Exacto. Exacto. Ya pues chicos, hagamos un break aquí hasta las 19:30 y vamos al grano con el incidente de mala fe, ¿ya? Por favor. Estoy. Gracias, Pablo. Gracias, Melissa. A ver, hay varios que se excusaron, no pudieron venir creo que por el problema del trabajo. Siempre pongo las 6:30, no me había pasado antes, ¿eh? Así que no pudieron asistir, así que a veces por la grabación les facilita y todo, así que es bueno, ¿ya? Bien, ahora vamos a lo que ustedes y por el cual surgió este interés en este incidente de mala fe que, a ver, la doctrina no se ha tratado mucho, ya sabemos que todavía no se proyecta y todo, no se publica, pero igual surgen dudas, ya bueno, para llegar al punto que nosotros estamos analizando una norma que todavía no está en vigencia, próxima a publicarse ya un interés demasiado en materia concursal, o sea, es bien y es bueno que más o menos se proyecten a eso, hagan un espacio en el código, ya en el artículo 169, más abajito en la ley 20.720, tienen que poner el artículo 169A, que durante el debate parlamentario era el 169 bis, pero cambió a A, ya no sé por qué, pero bueno. Pero
tengan en consideración que este incidente, ya como yo le explicaba en forma preliminar al inicio de la clase, es un incidente que exclusivamente, hablamos de todos los procedimientos, los efectos, va a ir al procedimiento de liquidación, ¿ya? Y a un procedimiento de liquidación, tanto el ordinario como el simplificado o especial, ya sea empresa, persona, micro, pequeña empresa, va a la liquidación, como que el legislador quiere poner más barrera para aquellos que se liquiden. Y si es que se liquidan, de alguna forma van a tener que tener mucho cuidado porque del lado del punto de vista del deudor, que inicia un procedimiento de liquidación, pero también del punto de vista del acreedor, ya, porque vamos a ver quién puede iniciar la liquidación, la incidente de mala fe, ya. Y como les decía, este incidente de mala fe es un nuevo incidente a la luz del artículo 5, que el artículo 5 dice que solamente los incidentes permitidos por ley, en esta ley se permite. Ya no se aplica otro incidente que no esté estipulado en ley. ¿Ya? Yo no puedo iniciar cualquier incidente en esta ley 20.720 y con esta nueva normativa va a quedar configurado como un incidente que la ley permite, que se llama incidente de mala fe. Yo le decía que con la ley como está, la ley 20.720, no se contempla mecanismos para sancionar la mala fe, como que uno puede liquidarse incluso estando de mala fe y nada pasa, ¿ya? Igual se le da el beneficio de la extinción de los saldos insolutos, ¿ya? Pero con este procedimiento, con el incidente de mala fe, aquel y siempre que se configura y se acoja por parte del juez el incidente de mala fe, se le va a denegar, y vamos a ver los efectos. Uno de los efectos es denegar la extinción de la deuda. Es decir, usted está aquí por eso, por haber actuado de mala fe durante el procedimiento y con los acreedores, yo le voy a negar el motivo principal, que es la extinción de los saldos insolutos. ¿Se entendió? Entonces, el incidente de mala fe, a ver, hagamos un contexto. ¿Qué pasa en Chile hoy? Lo que más hay en Chile son liquidaciones. Ya, uno es porque verdaderamente es un procedimiento muy abierto, muy amistoso. Yo siempre digo que debería ser una solicitud voluntaria porque no hay mucha contención, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado? Que hay muchos estudios jurídicos, colegas o ciertas instituciones que de alguna forma le dicen al cliente, mire, liquídese sin bienes, o liquídese con pocos bienes, o liquídese, venda la casa y después se liquida. Entonces, de alguna forma se ha transformado en un negocio que hay mala fe por parte, en el cual hay mala fe por parte del deudor. De tal manera que el legislador se dio cuenta y fue necesaria modificar esta normativa instaurando este incidente de mala fe. Que solamente, les vuelvo a reiterar, se va a dar en las liquidaciones, no se va a dar en la reorganización ni en la renegociación, no. Solamente en la liquidación. Y vamos a ver quién puede iniciarla. Se supone que estos procedimientos, como yo les comentaba, es para un deudor honesto pero desafortunado. Se supone que este tema de los procedimientos son para aquellas personas que verdaderamente lo necesiten, no para aquel que se quiera aprovechar. Y si aquel que se aprovecha, puede configurarse una situación de mala fe y vamos a ver que el incidente lo puede iniciar el liquidador, como también cualquier acreedor que detecte alguna de las conductas del cual nosotros podamos, algunas de las conductas que se dan en la ley, ¿ya? Mire, vamos al grano, como se dice. Les vuelvo a reiterar, yo le acompañé este texto, antes que se fuera al Tribunal Constitucional, está dentro de sus manos, dentro de sus documentos, en el cual pueden ver a cabalidad el incidente de mala fe, ¿ya? Acá está, ¿ya? Y lo vamos a ver del punto, yo no sé si ven bien o, bueno, yo voy a mejor acercar el documento, vamos a ver principalmente el incidente de mala fe, pero a la luz de un documento que yo tengo acá, que es el documento que yo le acompañé, que es el proyecto de reforma, ¿ya? El incidente de mala fe, como yo les comentaba, es una, bueno, aquí dice declaración de mala fe, ¿ya? Pero después dice que se tramita como un incidente. Vamos a ver principalmente que este incidente de mala fe puede ser interpuesto tanto por el liquidador o cualquier acreedor que detecte que se dan las siguientes circunstancias, que las vamos a denominar uno por uno, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo importante? Y Melissa, ojalá ahí tú puedas poner atención en esto, en el sentido, en la grabación ahora, en el sentido de que aquí ahora, y es bien excepcional lo que va a pasar aquí en materia de derecho privado, que es insolvencia, civil y todo, que aquí ya la buena fe no se presume. Aquí quien tiene que acreditar, o sea, con el hecho de interponer la declaración de mala fe, se presume que es mala fe el deudor.
quien tiene que desvirtuar esa presunción va a tener que ser el mismo deudor. No, es que yo siempre estuve de buena fe, ¿ya? Y le sugiero que trate de buscar para su tesis, y que no hay nada de los libros, el debate parlamentario. Mándeme un correo por último si no lo encuentra. El debate parlamentario en el cual varios autores de libros parlamentarios hablan de la instauración de esto y por qué se instaura. Porque está la ley y no se sabe por qué se instauró. Entonces siempre en la historia de la ley o en los proyectos de ley en el debate parlamentario, uno puede ver, por ejemplo, aquí yo tengo impreso ya el artículo 169A. ¿Por qué se instaura? ¿Qué dice el abogado? Y por ejemplo, aquí se invitó a la superintendencia a hablar de esta norma, a los abogados de defensa deudores, que me llama la atención también, que ellos también fueron a hablar de esta norma. Y dicen, no, esto es malo porque ahora la mala fe se tiene que, se presume la mala fe, ¿ya? Y hay que probar la buena fe, cuestión que en el derecho privado nosotros sabemos en civil que la buena fe se presume y la mala fe se tiene que probar. Pero aquí pasa totalmente lo contrario. Ya con el incidente de mala fe ya se te presume de mala fe, de tal manera que tiene que desvirtuar que actuó bien, vas a tener que ser el deudor. Entonces es bien importante de que ustedes vean esta situación bien particular que se va a dar aquí, ¿ya? Que va a tener que ser el deudor quien tiene que probar que actúa de buena fe, ¿ya? Pongámoslo en el contexto. Estamos en un procedimiento de liquidación, ya entregó los bienes, tiene muchas deudas y viene para que esas deudas se extingan. Pero en un momento u otro, el acreedor, y vamos a ver quién lo puede iniciar, algún acreedor o el liquidador alega que hay ciertas situaciones que denotan mala fe en el deudor. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Es el artículo 169A, ¿ya? Y lo otro, ¿ya? Y lo otro es que es importante, ¿ah? Que esta mala fe se ha dicho que es una mala fe procesal. Vamos a ver si las situaciones que se puede dar la mala fe. Nos dice una relación como una mala fe contractual. ¿Qué es una mala fe contractual? Por ejemplo, pidió tarjetas para no pagarla y después se declaró en quiebra. No sé si ustedes han escuchado que muchos pidieron crédito, reventaron las tarjetas, total después en el procedimiento de liquidación se van a extinguir y esa plata la gasto y no se me sanciona. Se critica mucho que, vamos a ver dentro de la configuración de causales, que no hay una mala fe contractual. ¿Cómo actué yo con el acreedor antes de someterme al procedimiento? Sino más bien es una mala fe procesal, ya que sanciona antes o prácticamente o durante el proceso ciertas actuaciones, pero que dicen relación con el proceso en sí, durante el procedimiento, no durante la mala fe contractual, en el sentido que yo reventé las tarjetas, actué mal, durante la vigencia del crédito, ¿ya? Entonces prácticamente a eso apunta, ¿ya? Bien, no sé si se va entendiendo eso no sé si se entiende, Pablo o Pedro, el tema de que el deudor ahora tiene que probar la buena fe, ¿ya? Es bien particular lo que va a acontecer en esta materia, ¿ya? Miren, vamos a entrar, anoten, es el 169, ¿ya? Solamente quiero que tengan en consideración lo siguiente, que el 169 hay una norma que cuando hay un deber de colaboración, ya que lo voy a poner más aquí arriba, no sé si se ve bien, ¿cierto? Me tienen que decir, estoy exponiendo que hay una situación particular en que hay un deber de colaboración en el deudor, ¿ya? Para efecto de poner a disposición los bienes que se van a incautar, ¿ya? Actualmente, como está la ley 20.720, recuerden que está la ley 20.720 y nos tenemos que proyectar a lo que viene la normativa nueva, que en la ley 20.720 no hay muchas sanciones, ¿ya? Esto es a modo preliminar del incidente de mala fe, y ahí vamos a entrar de lleno, que hay un deber de colaboración. El artículo 169 de la ley 20.720 dice que el deudor tiene que cooperar con el liquidador para entregar los balances contables y todos los bienes estipulados. De tal manera que si se opone, ya tiene la fuerza pública, ya, pero no se ha aplicado mucha esa norma, como que al final y al cabo reagendan la diligencia de incautación o prácticamente no hay mucha sanción destinado a sancionar, o sea, valga la redundancia, sancionar al deudor que se opone o no colabora con el liquidador, ¿ya? Pero ¿qué quiero que tengan en consideración lo que se viene ahora en la reforma? ¿Ya? Ahora se agrega un inciso prácticamente en el sentido de que en el caso que el deudor no colabore en el procedimiento, esto es lo que viene con la ley nueva,
se va a percibir bajo arresto, ¿ya? Hasta 2 meses o una multa. Aquel que no colabora, ahora con la ley nueva, se le puede percibir con arresto. Y ustedes saben que en Chile los casos de arresto son muy... Bueno, con la ley actual hay fuerza pública, o sea, abren el candado y entran, ¿ya? No me ha tocado ver casos así. Pero además, ahora se pretende poner arresto si tú no colaboras y además multa, ¿ya? Una pena, de alguna forma, podemos decir, una situación privativa de libertad que un deudor en un concurso que viene a extinguir la deuda y que además se ve en esta situación envuelta, igual no se ve bien ya para el abogado. ¿Ya? Entonces, para que tengan esta consideración, porque además, aquel deudor que se ve en esta situación, y ahí vamos a entrar al incidente de mala fe, se puede accionar en contra de él a través de un incidente de mala fe por esta situación particular que además de las causales que vamos a ver más adelante, aquel deudor que no colabora en el procedimiento se le puede declarar la mala fe. ¿Ya? Así que en ese sentido también tenganlo en consideración con sus clientes de colaborar en todo lo que les pida el señor liquidador y así no tengan ningún problema, porque vamos a ver qué es lo que trae particularmente este incidente de mala fe. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí está, el famoso artículo 169 de la declaración de mala fe, ¿ya? No sé si, Melissa, tú ya los has estado viendo, no sé si estás por ahí, o parecía, ya. Miren, aquí yo le estoy haciendo la exposición de este artículo, ya del 169 A, que es antiguo el 169 mi. ¿Qué pasa? Estamos en un contexto en el cual tenemos un deudor, está en un procedimiento de liquidación, ha entregado sus bienes o no, se dictó resolución de liquidación, ya lo entregó al procedimiento, tiene muchísima deuda, ¿ya? Y en algún minuto se interpone en la causa un incidente de mala fe porque tanto el liquidador como cualquier acreedor se dio cuenta que hay situaciones o atisbos o señales de que el deudor actuó de mala fe. Y vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, y volviéndolo aquí, lo estoy acercando, ya, para que se dé con mayor precisión, ya. Yo lo tengo en el PowerPoint, pero aquí se ve de mejor manera, ya. Dice, y leamos, en cualquier etapa del procedimiento de liquidación respectivo, y mientras no se encontrare firme o ejecutoriada la resolución de término, es decir, en cualquier etapa y mientras no se termine el procedimiento y esté firme o ejecutoriado, ¿quién puede iniciar la declaración de mala fe? Esto no está en la ley actual, está en el proyecto de ley. El liquidador deberá solicitar al tribunal que se declare la mala fe del deudor, como también cualquier acreedor podrá efectuar la misma solicitud. O sea, ¿en qué momento? Durante el procedimiento, mientras no se cierre el procedimiento, el liquidador y cualquier acreedor puede interponer un incidente ya de mala fe, ¿ya? ¿Y en qué casos, Ismael, puede haber una situación de mala fe? Tipificadas. Yo no puedo iniciar, bueno, aparte de la que yo les mencioné arriba, en el sentido de que si el deudor no colabora ya con los antecedentes o con la incautación, también puedo irme por esa causal, en el sentido de pedir la declaración de mala fe. Vamos a ver que esto, para que ustedes entiendan, no hay que llegar y declararlo mala fe, ya esto es un incidente. Incidente, el tribunal puede fallar de plano o recibirlo a prueba y viene el término probatorio conforme a las normas del CPC. O sea, ya, a ver, ustedes me pueden decir sí, pero se puede interponer y el procedimiento va a seguir igual hasta que se resuelva el incidente. No es tan así, porque esto es importante, ya el hecho de que el incidente esté interpuesto en el procedimiento ya te va a generar problemas, porque les adelanto, una vez que se interpone el incidente, el procedimiento de liquidación no se puede cerrar hasta que el incidente esté resuelto. Y aquí está el tema, porque cualquier acreedor puede iniciar el incidente con el fin de retardar el procedimiento. Y aquí están las críticas. El hecho de que tú interpongas un incidente ya te genera un problema. Porque, como le vuelvo a repetir, mientras el incidente no esté resuelto, no se termina el procedimiento de liquidación respectiva. ¿Ya? Entonces, de tal Ismael, forma que cualquier acreedor puede decir, ah, ya, como, por ejemplo, no me va a pagar yo sé que no me va a pagar el crédito. Podemos decir, de mala onda, le voy a dejar el incidente.
Pablo, no sé si querías preguntar algo. Sí, pero el incidente en definitiva suspende el procedimiento entonces, Eh, porque sí, usa la palabra suspender porque si no de otra manera el plazo para, por ejemplo, eh, atacar la resolución de liquidación igual seguiría corriendo. claro, no, La resolución, prácticamente. perdón, de término. Sí, no, para que tengan consideración, vamos a ver una norma más abajo que el hecho de interponer el incidente, a ver, esto se tramita como incidente en cuadernos separados. Si ustedes tramitan liquidaciones, existen ciertos cuadernos, está el principal y este se genera un cuaderno de incidente. Prácticamente no dice nada si se suspende o no. Se tramita como incidente en cuadernos separados, dice, ¿ya? Pero ¿cuál es el tema? Sí, está bien. Y probablemente va a seguir el curso de la causa principal. Pero hay una norma, que la vamos a ver, que dice que el incidente, no se puede poner término a la resolución, al procedimiento de liquidación, mientras no se resuelva el incidente. ¿Se entiende? Entonces, lo vamos a ver más abajo, Pablo. Entonces, incluso es más, le doy otro caramelo, como se dice. ¿Ya? Incluso ahora hay una norma que dice, y que complementa la que le estoy diciendo, que si hay acciones revocatorias, no se puede terminar el procedimiento de liquidación mientras la acción revocatoria no esté resuelta. Como que va a cerrar, pero blindar el procedimiento. Entonces, desde ya se va a generar un gran problema ya con el incidente de mala fe. Porque cualquier acreedor sabiendo que no le van a pagar, ¿saben qué? De mala onda, como se puede decir, la puede dejar ahí. El juez tiene que resolver rápidamente, ¿ya? Entonces, Bueno, me imagino que se podrá condenar en costa al que interpone el incidente también de mala fe, pues. sí, de Eso va a alguna dilatar. forma, pero Pablo, ¿sabes qué? Tú vas viendo Terminado. la norma, tú vas viendo la norma y como que no dice nada, el legislador, sí, sí, uno podría pedirlo en un escrito, en la práctica, ya, pero no dice aquel incidente de mala fe, claro, valga la redundancia, incidente de mala fe, con el fin de dilatarlo, se condenará en costa, porque no se han dado cuenta que puede suceder eso. ¿Ya? Entonces va a ser mucho, se va a retardar mucho el procedimiento, ¿ya? Ahora, vamos a ver los casos, en los casos en que se supone que hay una presunción de mala fe. El primer caso, que ahí lo estoy poniendo a disposición, primero, el primer caso en el cual se puede dar una situación de mala fe, están tipificados, no es llegar y mandarle nomás. Tienes que citar, ya tipificar por qué o tú dices que hay una presunción de mala fe. Uno, cuando los antecedentes documentales o la indicación de los activos del deudor, informado en el artículo 115.273A, fueran incompletos. Pongo un contexto. Cuando ustedes presentan una liquidación voluntaria, tienen que acompañar ciertos antecedentes, los bienes, las deudas, el estado de trabajadores, y está tipificado para la liquidación voluntaria, ordinaria simplificada. Ya se agregaron otros documentos, por ejemplo, está pidiendo documentos del conservador, de la CMF, pero miren, si ya son incompletos o falsos, ya se puede dar una situación de mala fe. Y nosotros, colegas, estamos más que afectos a no acompañar incompleto. Algo que sea incompleto, faltó a esto. O sea, ¿cuándo se configura una situación como esta? No acompañaste lo que el legislador que el juez o el legislador te estipuló, y el juez de igual forma da lugar a la solicitud, y después el acreedor, no, faltó esto. Incidentes incompletos o falsos, ¿ya? Ahí se da una situación de mala fe, ¿ya? El segundo, cuando el deudor, dentro de los 2 años anteriores al inicio del procedimiento o durante el procedimiento, hubiere destruido o ocultado información o antecedentes documentales. Ahí hay otro caso, ya hay que un deudor que oculta, que informa. ¿Qué se entiende por ocultar información? ¿Qué se entiende por destruir? ¿Qué se entiende por incompleto falso? Eso va a ser un tema, ¿ya? Entonces, van a haber seminarios de incidentes de mala fe, ¿ya? Porque es bien complicado la situación o cómo comprende el juez aquí, ¿ya? El tercero, cuando el deudor dentro de los 2 años anteriores al procedimiento o durante el procedimiento concursal hubiere realizado actos que impliquen la distracción o ocultación de bienes o derechos de su patrimonio. Vende bienes, distrae, además de ser una acción revocatoria, puede ser incidentado de mala fe. ¿Ya? Son actos que de alguna forma no están sancionados en la ley actual,
y que se pretende declararlo de mala fe. Aquí hay otro caso, el cuarto, cuando el tribunal hubiera acogido una acción revocatoria. Esta sentencia, recuerden que esto se ve en un juicio sumario, se declare la sentencia y esté firme ejecutoriada, ¿ya? En este caso, también hay una declaración de mala fe. Aquel que viene al procedimiento y hace actos que perjudiquen la igualdad ante acreedores, la par condicto creditorum, se le va a sancionar con la mala fe, ¿ya? Ahora les vuelvo a reiterar a una cosa que se interponga el incidente y otra cosa es que se dicte la sentencia. Vamos a ver, porque es igual que la tramitación incidental, ¿ya? Se interpone el incidente y el juez puede resolver de inmediato o recibirlo a prueba. Y ahí vamos a ver, recuerden que esto se ve en la sentencia final, ¿ya? Miren, el quinto y el más grave, cuando el deudor hubiera sido condenado en el marco de un delito concursal, obvio, ¿ya? Y como está la ley actual, un deudor puede ser condenado por un delito y igual va a obtener el beneficio de la extinción de la deuda. Pero obviamente con la ley que viene ahora, con la reforma, van a decir, sabe que si fue condenado por delitos concursales, penas privativas de libertad y quizá un acuerdo reparatorio, suspensión condicional del procedimiento, además nieguenle y que vamos a ver que el efecto principal de que se declare el incidente de mala fe con una sentencia definitiva es que le van a negar la extinción de la deuda. ¿Ya? ¿Se entendió? No sé si lo habían visto, algún comentario. Estos son los 5 casos, ¿ya? En el cual se puede dar una situación de mala fe. Y les vuelvo a reiterar, aquí la situación particular es la siguiente. La situación es que aquí quien debe probar que hay mala fe, o sea, hay buena fe el mismo deudor. Ya en nuestro derecho la buena fe se presume, la mala fe tiene que probarse, y aquí pasa lo contrario. Ya con el hecho de incidentar, tú tienes que, de alguna forma, eh, probar que no hubo mala fe, que no hubo mala fe. Cuestión que es bien particular en esta materia. Pablo. Ismael, hoy por ejemplo bastaría entonces de que al deudor se le olvide como a ti como abogado decirte que tiene un fondo mutuo por ahí, no sé, algún bien, para que después el liquidador oficie, se den cuenta que existe y cagaría el incidente de mi día. Así es. Sin culpa del abogado. Hay que ser bien majadero con el deudor Entonces, entonces. cada vez se pone más, y como te digo, Pablo, si de alguna forma tú te das cuenta como acreedor, no, pues se configura la causal. Otra cosa que es que es el tema porque el juez cómo va a reaccionar porque la norma no le dice si tú injustificadamente interpones el incidente, se va a condenar en costa. No, es que es justificado. Ya es más que justificado porque se le olvidó un activo. Ya, y fue incompleto, fue impreciso. Y nosotros nos conocemos. Muchas veces no es que el cliente tuvo la culpa, pero aquí hay que ser más, como dices tú, majadero, estricto en el sentido que ya con el hecho, vuelvo a repetir, el hecho de que esté el incidente te va a generar un problema, ¿ya? Entonces prácticamente se puede utilizar para retardar el procedimiento y así evitar que el deudor pueda rehabilitarse, ¿ya? Ahora, Claro. vuelvo, Bueno, yo como un Pablo, comentario de hoy, no le veo mayores problemas a los abogados que litigan de buena fe en definitiva con las liquidaciones. O sea, uno sí es responsable con el deudor y le explica todo y como siempre, por lo menos en mi caso, no le veo mayor problema al incidente de mala fe. Ahora, claro, que a no ser que al deudor se le pase indicarte algún bien o algo así. Sí. y como dices tú, Pablo, de alguna forma se supone que los procedimientos tienen que ser utilizados por de buena fe. Yo siempre digo que uno de los principios en estas materias es la buena fe. Tú tienes que ser exacto, preciso y aquí el deudor que debe utilizar, aquí lo que ustedes se están dando cuenta es netamente para sancionar las malas prácticas. Y justamente la historia de la ley, y lo van a escuchar mucho en las noticias, lo van a escuchar mucho en los comentarios es destinado a sancionar aquellos procedimientos que se hacen, aquellas liquidaciones preparadas, ¿ya? Hacen toda una parafernalia para tener la extinción. Como está la ley, el juez no puede hacer nada. No sabe cómo detener o bajar al deudor que está en un procedimiento de liquidación y que actúa de mala fe. ¿Ya? Y a veces el liquidador en la audiencia dice, se nota, entonces al final y al cabo es eso. ¿Ya? Esos son los casos, ya se los pongo a disposición porque de alguna forma es importante que ustedes sepan en caso de que su cliente o si ustedes son acreedores respecto a un deudor y están notando
que verdaderamente se están configurando estas causales, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a ser la tramitación? Esto es un incidente, tramitación en cuaderno separado, conforme a la regla incidental, ¿ya? Y la prueba, en caso, y esto es importante porque les quiero decir, hay en dos casos que el tribunal va a resolver de plano, ¿ya? Acogiendo o rechazando, pero los otros casos va a resolver en forma incidental. Y obviamente el juez va a apreciar las reglas conforme a la sana crítica, cuestión que en materia civil es bien excepcional que el juez la aplique la sana crítica. Siempre la prueba legal y tasada, pero estos procedimientos reformados siempre ya es sana crítica, se está abandonando en la valoración de prueba antigua. Pero en este caso, en caso que se interponga un incidente, el juez obviamente puede resolver de plano, vamos a ver en qué casos puede ser, y en los otros va a recibirlo conforme conforme a lo que es prueba, ya término probatorio, y lo va a valorar la prueba conforme a la sana crítica. Bueno, como les comentaba, si se configura, ¿cómo va a ser esto? Si efectivamente se interpone un incidente, estimados colegas, y se configura la situación 4 y 5. ¿Cuál es la situación 4 y 5? ¿Qué pasa si se acogió una acción revocatoria o hubo un delito concursal? Ya se condena con sentencia definitiva firme. El tribunal tiene que resolver de plano, ¿ya? Y obviamente, en el mejor de los casos, va a resolver a lugar al incidente de mala fe, se declara de mala fe al deudor, por tales motivos, ¿ya? Y en los otros casos, la ley no lo dice, en los demás casos se subentiende que tiene que recibir a prueba el incidente. Y recibir a prueba, pasar los 8 días, y ahí recién resolver. Y puede ser a lugar o no a lugar al incidente de mala fe. Con costa o no, ahí verá el juez si hubo motivo plausible para hacerlo o no. Pero prácticamente, ya en la práctica, con el hecho de interponer el incidente, el juez te puede resolver de plano en los dos casos, de los demás vas a recibir a prueba. Ya se va a transmitir en un cuaderno separado como un incidente. ¿Ya? No dice que se va a suspender el cuaderno principal, el cuaderno que lleva la liquidación, no. Pero vamos a ver ya que mientras no se resuelva el incidente, no se puede cerrar el procedimiento. ¿Ya? Miren, no sé si lo tengo por aquí, no, lo tengo más adelante y ustedes lo van a ver. ¿Ya? La resolución, ya, esto es importante, la resolución que falla este incidente es apelable en el efecto devolutivo. Ya este procedimiento puede ser apelable. Ya se permite que en caso que te vaya mal, ya o le vaya bien al deudor, tú como acreedor o tú como deudor, tú apeles directamente y esto se va a la corte. ¿Y cómo hacer la corte? Porque esta es una novedad jurídica ya en esta materia, así que es bastante particular. ¿Ya? Yo no sé si hay duda, consulta hasta ahí, para que aquí viene lo bueno. ¿Ya? Aquí viene lo interesante. No sé si hay Melissa o Pablo ahí. No por esta parte. Ya, gracias Pablo, gracias Elisa. A ver, y aquí viene lo interesante, estimados colegas. Ya, si le va mal, o sea, en el sentido de si no se configuran las causales, no ha lugar al incidente de mala fe, se continúa con el procedimiento y se tendrá que dictar resolución, salvo que se apele, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si dice ha lugar al incidente de mala fe? ¿Qué pasa si el liquidador, el acreedor le fue bien? ¿Se configura alguna de las causales? Y hay mala fe del deudor. Y aquí viene el tema. Les leo la norma, inciso final. La resolución que acoja la solicitud y determine la mala fe del deudor deberá, valorando la gravedad de los hechos, determinar que, primer efecto, que al término del procedimiento no se extinguirán los saldos insolutos. Nos detenemos ahí. Es decir, si el deudor tenía en deuda 100 millones y los bienes que entrega son 50, ya sabemos que con los 50 millones se van a pagar todos los acreedores disponibles el patrimonio. ¿Y qué pasa con los 50 restantes? Conforme a esta ley se deberían extinguir. Pero si no hay incidente de mala fe y se acoge, esos 50 millones de pesos no se van a extinguir. ¿Ya? Y ahí viene un tema, porque ahí vamos a ver qué pasaría o cómo el juez va a determinar en la resolución cómo se van a pagar, cómo va a determinarse el crédito respecto a cada acreedor. Ya se tiene que determinar la creencia de cada acreedor, como no se extingue el insoluto,
los acreedores podrían seguirlo ejecutando una vez terminado el procedimiento, pero bajo otro, si es que se pagaron en el procedimiento, bajo otro porcentaje o bajo otro monto. No sé si me doy a entender, Pablo o Melissa, o me siguen la lógica. ¿Ya? Sí. Ya, es bien interesante, Así ¿ya? 100%. Es bien interesante, pero miren lo que va a pasar ahora. Es que te niegan el crédito, ¿ya? Y se supone que el juez, y vamos a verlo más adelante, el juez tiene que poner después la resolución de términos, si hubo un incidente de mala fe, que no se van a extinguir los saldos insolutos, y a mi criterio, para tener certeza jurídica, tanto para el deudor como al acreedor, indicar cada monto, cuánto el monto que le debería corresponder a cada acreedor, el porcentaje para que después se ejecute el crédito, ¿ya? Pero aquí viene la confusión mayor. O te niega totalmente la descarga de deudas o solo se extinguirá un porcentaje a prorrata respecto a todos los acreedores. Lo pongo en el ejemplo porque yo lo hice, todavía no lo entiendo. Si esos 50 millones, el juez te dice, no, ¿sabe qué? Esos 50 millones que quedaron dando vuelta, no, voy a extinguir solamente la mitad de los 50 millones, es decir, 25 millones. Los 25 se van a extinguir y lo otro se va a mantener. Entonces, no sé si se da, ¿cómo va a ser en la práctica? O sea, el juez dice, sí, hay incidente de mala fe, pero no da para negarle totalmente el saldo insoluto, sino que le voy a decir la mitad, por ejemplo. Ese porcentaje genera confusión, porque si ya con los 50 millones el juez ya tiene que determinar si se negó totalmente el descarga de deuda, ¿cómo hacer cuando se niegue parcialmente? ¿Ya? A mi criterio, el juez debería poner la resolución final de términos, ya que sabe que no se va a extinguir la deuda, sino que es parcial, y tiene que indicar con exactitud, ¿ya? Cuánto es el porcentaje que quedaría entonces, producto de que se sometió al procedimiento de liquidación, no se extinguió la deuda o fue parcial, para que después el acreedor siga ejecutando, ¿ya? Entonces, es un tema porque ustedes se dan cuenta que puede existir una negación total o una negación parcial a los créditos, cuestión que va a ser un problema del juez. Pablo, te escucho. Sí, también me surge la duda de cómo el juez va a optar por una opción o por la otra. ¿En qué caso no se va a extinguir o en qué caso se extingue un porcentaje? La ley no lo señala. ¿Cómo el juez va a tomar esa decisión? Pero, ¿ah? Yo también digo lo mismo. Yo también, porque se supone que la negación total debería ser en caso si hay un delito concursal o una acción revocatoria, pero no lo dice la ley. Ya la gravedad dice, determinará la gravedad de los hechos. Yo supongo que se va a negar totalmente cuando hay esas situaciones más graves, pero en los otros casos no, va a extinguirse parcialmente. Ahora, está en manos del juez decidir, nada más. Yo no sé si los van a capacitar a los jueces después, le van a decir, mire, váyase por este lado, ¿qué cree usted? Pero queda a la facultad discrecional del juez hacerlo o no. Ahora, yo a lo que les quiero indicar es cómo se va a producir en la práctica. Imagínense, si hay muchas liquidaciones, ¿cómo va a ser que el juez determine el porcentaje, cuánto quedó? Y cuando, no sé si se dieron cuenta, cuando hay una extinción parcial, ya, pues es importante que saquen o vean un ejemplo práctico. Tiene que repartirse el porcentaje que quedó sin extinguirse a prorrata respecto a todos los acreedores. Es decir, todos soportan, por ejemplo, vuelvo a reiterar, si yo en una liquidación debo 100 millones y los bienes que entregué están evaluados en 50 millones de pesos, con los 50 millones de pesos se van a pagar todos los acreedores y va a quedar un saldo insoluto de 50 millones dando vuelta. Si hay incidente de mala fe y se acoge, ¿ya? Y no se apela y queda firme y ejecutoriada la resolución, la sentencia interlocutoria, por supuesto, el juez puede decir, se niega totalmente, de tal manera que esos 50 millones hay que determinarlo cómo va a quedar, cómo los acreedores van a quedar con un porcentaje, o se va a repartir, o se va a negar parcialmente. No, esos 50 millones no. Solamente voy a extinguir de esos 50 millones, solamente 25. Y 25 millones van a quedar dando vueltas. ¿Cómo lo va a determinar el juez? Entonces, es un gran tema que de alguna forma, y yo me adelanto, yo lo compartí en unos comentarios y lo hablé, lo publiqué en un portal aquí, que lo pueden leer en estadodiario.com.
¿Cómo va a pasar? ¿Cómo el juez se va a dar el tiempo de ir sacando los porcentajes uno por uno? Después, ¿cómo va a quedar? ¿Van a tener que formalizar en otro pagaré la creencia para que después se ejecute? Cada acreedor le va a dar un tiempo para pagar. Entonces, dan muchas ideas que, ¿cómo? O sea, nunca había pasado y prácticamente es para sancionar a este deudor que no es desafortunado y que actúa de mala fe. Pablo, te escucho. Sí, mira, el otro problema procesal más que veo es que como la norma decía que el incidente de mala fe se puede interponer hasta antes que esté firme y ejecutada la resolución de término, pero no dice Sí, que no pueda estar dictada. Entonces, ¿qué pasa? Porque dice, en la resolución de término tiene que estar, si un incidente de mala fe se acoge, la resolución de término tiene que señalar el porcentaje o si se claro, la estima resolución de todo. término, claro, exactamente. Claro, Sí. ¿qué pasa si ya está dictada, pero no firme ejecutorial y un acreedor interpone el incidente de mala fe? Pero como no suspende el procedimiento, porque se tramita el cuerno separado, pero no suspende el procedimiento, transcurre el plazo para recurrir en contra de la resolución de término y en ese tiempo pasa a estar firme ejecutorial. ¿Se podrá No, modificar después si se acoge el incidente de mala fe? pero a ver, no sé si Pablo me puede explicar de nuevo porque es bien complicado. ¿Qué pasa? A ver, yo estoy durante Sí, el procedimiento de liquidación, estoy claro. tranquilo, ¿cierto? Se ¿Ya? dicta la resolución de término, Ah, se pero dictó, no está ah, no firme, está firme. claro, no está firme y un acreedor interpone un incidente de mala fe Bueno, y este se acoge. Pero mientras tanto, como no suspende el procedimiento, también transcurre el plazo para certificar que está firme y ejecutada la resolución de término. Y yo certifico, y el tribunal lo certifica, ponte tú, y el uh, incidente después se acoge. ¿Cómo voy a modificar yo esa resolución que está firme y ejecutoriada? mira, te muestro inmediatamente, se modificó el 255 y el 254 se modificó. Ya el 254 precisamente en el sentido de decir lo siguiente. Si se hubiera deducido, si se hubiera promovido el incidente del artículo 169, que incidente más, o deducido una acción revocatoria, vamos al incidente, el tribunal no podrá dictar la resolución de término, sino hasta que se encontrare firme ejecutoriada la resolución que falla el incidente. Entonces, es muy buena pregunta porque, a ver, yo puedo promover el incidente de mala fe en qué momento, aquí lo dice, de cualquier etapa, mientras no esté firme ejecutoriada. ¿Ya? Mientras no esté firme ejecutoria, yo puedo iniciar la resolución de términos, ¿ya? Puedo iniciar el incidente. En estricto rigor, el tribunal tiene que estar muy atento porque si no podría iniciar un incidente de nulidad, ¿ya? Un Claro, incidente de nulidad, claro. El secretario del tribunal prácticamente tiene que estar muy atento. ¿Por qué? Porque justamente plazo de certificación, 5 días será la apelación en esta materia, y llega y certifica. Pero, ojo, hay una situación tal que incidente, es que puede pasar, puede pasar, ¿ya? Entonces, de ahí podría ser claro. un incidente, un incidente, una nulidad procesal o una corrección. Ahí tenemos que recurrir a normas. Corrección de oficio, claro. Claro, claro, Mm, claro, exactamente. mm. Pero el juez de alguna forma tiene que estar muy atento porque él, mientras no esté firme y ejecutorial la resolución, se puede. Ahora ya después otra discusión. Si no, va a tener que alegar la nulidad procesal o prácticamente una corrección de oficio por parte del tribunal. Es un tema, buena pregunta, es que dan para muchas cosas, entonces son Son cosas situaciones. procesales que se van a ir dando en la práctica, pues. No, van a escuchar mucho yo conversé en su momento con varios colegas y esto da para a los procesalistas le va a generar problemas, ¿ya? Porque incluso, y le pregunté a un profesor civilista esta situación, me dijo, qué raro, me dijo. Y más el tema de la buena fe y mala fe, si al final es una situación bien particular que se está dando y espero, Belisa, que te sirva todo este comentario porque tú que vas a hacer la tesis son temas procesales, ¿cómo se van a resolver? Y para eso son las tesis, para poner interrogante y responder, mire esto, y tú puedes decir, Melissa, para otro tema, da estas preguntas. Tú puedes sugerir otros temas que se puedan resolver en otras tesis de otros compañeros, ¿ya? Bien, más que todo, ya ese es el famoso incidente de mala fe. Eh, es el apelable, ¿ya? Y miren, solamente quiero poner a disposición de ustedes que este incidente se da en las liquidaciones. Yo les dejo a disposición, miren, yo, producto de este incidente de mala fe, y para que ustedes conozcan, se modifica el 254 y el 255, ¿ah? Y también quiero darles, como dice, un cierto hecho,
en el sentido que se modifica el 255 con que se van a, obviamente, tienen que saber que si hay incidente de mala fe, se acoge, va a ser, obviamente, bueno, obviamente en ese caso, si es parcial o total, la resolución va a decir, se pone término al procedimiento y estoy tratando de verlo, se declara de mala fe al deudor y se extingue tal porcentaje o se le niega el porcentaje, ¿ya? Entonces, prácticamente, ¿qué les quiero comentar? Yo les mostraba, como les decía, el caso anterior, la misma resolución de término, si hay incidente de mala fe y ya se acogió el incidente, ojalá que fuera, lo ideal es que fuera antes de la resolución de término, pero también puede darse, como decía Pablo, antes cuando se dictó la resolución de término y tú no sabes qué hacer y se incidenta. En ese caso, la ley es clara. Si se interpuso incidente de mala fe y no está resuelto, no se puede dictar resolución de término, ya, y es importante, no se puede dictar resolución de término mientras no se resuelva el incidente. Ya tiene que resolverse incidente, si no la causa seguiría corriendo hasta que esté firme y ejecutoriada. Dice, hasta que esté firme y ejecutoriada. Y eso es el tema, hasta que esté firme y ejecutoriada. ¿Ya? Y eso es lo otro. ¿Qué pasa si te va mal el incidente y te vas de apelación? ¿Cuántos meses tiene ahí? Entonces, es un tema que va a alargar un procedimiento que en promedio dura 2 años, podemos estar 3, 4 años, y el cliente te va a reclamar. ¿Ya? Entonces, este es el tema que se da en la actualidad. El incidente de mala fe va a dar para mucho. Y por último, ya, yo no sé si hay alguna duda o consulta porque ya estamos cerrando. Solamente, Pablo, No, te escucho. no, ninguna. Ya. No. Solamente para ir terminando, y de alguna forma le agradezco su presencia, miren el nuevo 255, que dice relación con el 169A. Como les decía, si efectivamente después ya se acredita que hubo mala fe, se acoge el incidente, la resolución de término debería decir, se dicta resolución de término, se declara de mala fe el deudor, y aquí en esta resolución vuelvo a indicarlo. Dice, aquellos casos que el tribunal resuelva de conformidad al incidente de mala fe, 169A, que no procede la extinción de los saldos insolutos o procede en forma parcial, deberá indicarlo expresamente en la resolución de término. ¿Ya? O sea, terminó el procedimiento, hay incidente, pero tiene que decir el juez, a mi criterio, tiene que indicar que expresamente dice la ley, que no procede la extinción o es parcial, pero también tiene que indicar cuánto, porque las partes tienen que tener certeza jurídica en el sentido de cuánto me quedó por pagar como deudor y cuánto el acreedor debe cobrar. Entonces va a ser un tema de que verdaderamente va a dar para discusión y cómo determinarlo. Y un juez civil o un juez de letra va a tener tiempo para esto, entonces va a ser un tema, no sé cómo va a trabajar en la práctica, si va a tener que juntarse con los acreedores y determinar todo, y no sé si como acreedor van a tener que firmar un nuevo pagaré para que sea exigible de alguna forma, o basta si la resolución de término, bueno, es el título ejecutivo, basta para iniciar la ejecución. Eso de alguna forma no lo resuelve, ¿ya? Eso en cuanto al incidente de mala fe, ¿ya? Y para terminar, quiero que se den cuenta del 255, como está la ley actual, ustedes saben, ya como ya fuera del incidente de mala fe, ya como está la ley actualmente, uno puede decir ya incorporo cualquier deuda y la deuda se van a extinguir. Pero ¿qué les quiero decir? Que se está restringiendo y se está estableciendo un nuevo 255 para decir, mire, se extinguen todas estas deudas y se rehabilita, pero estas deudas no se van a extinguir. ¿Qué quiero decir? Que se va a establecer a texto expreso qué obligaciones se extinguen y aquellas no en un procedimiento de liquidación. Aparte del incidente de mala fe, puede, bueno, la típica discusión, si una pensión de alimentos se puede incorporar a un procedimiento de liquidación, la ley expresamente va a decir que no se extingue la deuda de alimentos, ni tampoco la de compensación económica, ni tampoco las obligaciones derivadas de delitos, cuasi delitos civiles o penales. ¿Por qué? Porque habían deudores que además con deuda de pensión de alimentos se liquidaban y extinguían la deuda con compensación económica. Yo he visto casos reales. Como está la ley actual, uno puede intentarlo, pero no éticamente, o por principio de interés superior del niño y todo. Pero si el legislador se dio cuenta que estaba pasando, lo colocó porque estaba pasando. ¿Ya? Miren, pero
les pregunto, aquí no aparecen los créditos universitarios. ¿Qué pasó con los créditos universitarios? Tanta discusión que hay si un deudor estudiante se liquida, puede incorporar la deuda de crédito universitario o no. Miren, el legislador no se quemó, se lo dejó al juez resolverlo y va a seguir una eterna disputa si un deudor en liquidación puede extinguir la deuda por crédito universitario. Esto es lo que más se discute en Chile, los créditos universitarios, y no está puesto aquí como una deuda que no se va a extinguir, ¿ya? Entonces, es bien interesante lo que se está dando en esta materia. Les dejo, bueno, lo mismo, esto se da en la liquidación simplificada y en la ordinaria, así que es lo mismo, así que ahí lo puse ordenadito, que también se repiten los mismos efectos en esta materia, ¿ya? Les dejo para lectura, si quieren interiorizarse sobre el incidente de mala fe, hay muy pocos textos, solamente publicaciones online. Vi una tesis en la Universidad de Chile en el cual habla de este tema, pero va a ser un tema de seminario y los próximos seminarios, obviamente, yo en la página que tengo, Centro de Estudios Concursales, yo se las comparto aquí, siempre voy colocando cosas solamente insolvencia, concursos y a los seminarios que ustedes puedan participar, ¿ya? ¿Hay alguna duda o consulta? También ha sido muy grato compartir con ustedes, estimados colegas. ¿Qué les pareció voy a prender la luz? No, está bueno. Está bueno, pero claro, como dices tú, en la práctica vamos a ir viendo cómo se va dando en definitiva, igual que la ley actual, po. En la práctica se dieron muchas cosas que la ley no previó. Exacto, Pablo. De alguna forma es interesante que se vayan preparando. Yo estoy dando cursos de alguna forma del año pasado, ya porque esto se va a generar y todos aquellos que litigan y ustedes que trabajan en el caso de los bancos van a tener que saber cómo, y el incidente, si pueden empezar ya a esparcirlo, va a ser un temazo, ¿ya? De alguna forma yo los dejo invitados a todo lo que es cursos, seminarios, aquellos que nos interesa este tema, seminarios que todos van porque va a ser un gran tema, lo que va a ser la reforma concursal, que reforma la ley 2023, ¿ya? Pongo a disposición mi correo, ya ahí tienen mi correo, cualquier cosa, duda, estamos en contacto y la grabación va a estar en su carpeta durante la noche. Y si no hay duda o consulta, que les vaya bien, Melissa, Pablo, Okay. que les vaya muy bien y tengan buena tarde. Cuídense. Igual tú que estés muy bien. Muchas Gracias, Pablo. gracias, Chao, Ismael. Melissa. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.